¿Cómo andas, Guillermo? Bienvenido, ¿eh? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buen día, ¿eh? Buen día, Margarita. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Un gusto tenerte acá. Una linda historia, ¿no?, que se va reproduciendo porque has hecho un libro de cuentos, pero centralizado en Hinojo. Sí, son 20 cuentos, la mayoría pertenecen a historias que me contaron de Hinojo, que me contó mi papá, que me contaron amigos, mi mamá. Hinojo para mí es la niñez y el patio de mi casa, así que imagínate que yo creo que escribo gracias a Hinojo, porque Hinojo es medio mágico. Así que ahí empieza la historia. Bueno, ¿y cómo decidiste primero hacer ese libro de cuentos? Y cómo te familiarizaste con esas historias, ¿no? Porque vos las tenías, te la contaron, pero después tuviste que indagar como para reflejarla en el libro. Yo escribo desde toda la vida. Ajá. Y la primera historia que recuerdo está relacionada con la estación de trenes del ferrocarril General Roca. Mi papá me contaba que una noche, trabajando en el turno de madrugada con el resto de los empleados, una luz azul iluminó toda la estación. De la nada, sintieron un temblor, un ruido muy fuerte, y eso hizo que esa luz entrara por las ventanas, por las puertas, y los impactó y les dio un shock. De modo que cuando salieron, después de unos segundos de ese shock, fueron al andén, al frente de la estación a ver qué pasaba, y no vieron nada. Esa historia fue la primera que yo recuerdo que me contó mi papá, y se me erizaba la piel, era de gran impacto y me daba miedo. Y ahora me doy cuenta que es una historia que puede ser un cuento, que no está en el libro, pero que es una anécdota que siempre la relato, y que tal vez tenga que ver con algo mágico de Hinojo, o por ahí fue un meteorito que pasó y lo vieron ellos porque estaban trabajando, y no solo iluminó la estación, sino todo el pueblo y todo el campo. Te escucho y pienso en el realismo mágico de los 100 años de soledad de García Márquez, por ejemplo, ¿no? Y cómo la infancia y el pueblo y el entorno en el que uno ha crecido se transforma en gente como vos, curiosa por naturaleza, seguramente, en un escenario donde plasmar estas historias. ¿Y qué tiene de particular Hinojo, que es un lugar del que todos quizás hemos escuchado algún que otro cuento? Lo que pasa que, mirá, cuando yo me vine a estudiar de Hinojo a la ciudad de La Plata, que me vine a estudiar comunicación y periodismo, ocurría que yo me iba y me venía a dedo. Entonces me hice un cartel grande que decía La Plata y del otro lado decía Hinojo. Entonces cuando me venía para acá, mostraba La Plata. Pero cuando me volvía a Hinojo, mostraba Hinojo. Y se daban dos fenómenos. El primero estaba relacionado con que los conductores que me veían haciendo dedo paraban porque por ahí conocían el Hinojo como paraje o como sea, y me dejaban cercano o en el pueblo mismo. Pero los que no lo conocían paraban igual porque querían saber qué era Hinojo. Entonces creo que tiene como un centro de gravedad propio. Sí. También el hecho de que en Hinojo uno abre la canilla y toma agua mineral, porque aquellos vecinos que tienen un pozo de 30 metros de profundidad toman agua mineral, y no es un agua cualquiera, es tal vez la mejor agua del mundo, porque viene vertiendo de los cerros del sistema de Tandilla, que nace en Bolívar y termina en Mar del Plata, y que es la cadena montañosa más antigua que se conoce, y es el agua que se toma en Hinojo, porque justamente la bajada del agua da para esa vertiente. Y también Hinojo tiene cosas increíbles. A veces se escapaban los trenes. Los trenes que salen de la estación de Hinojo y van para las sierras, llevaban hace años petróleo y ahora traen piedra. Ahora no ocurre, pero hace unos años se cortaban los trenes y se volvían solos para Hinojo. Y contar esa historia era algo increíble. Claro. Aparte se venía toda una formación, capaz de 12 vagones, 13 vagones, que se estrellaban en la playa de la estación. Y era algo increíble. Mi mamá, me acuerdo, el patio de mi casa da a la estación de trenes. Mi mamá tendía la ropa y por ahí se sentía el ruido, pasaba un tren a 100 y pico de kilómetros y se estrellaba contra la estación. Era algo insólito, desopilante, pero que pasa en Hinojo. Mirá vos. ¿Y cómo? Me imagino que será muy grato presentarlo el próximo sábado, ¿no? Porque vas a estar ahí contando, incluso con aquellos que te han servido utilizando una terminología política, periodística, de fuente, ¿no? Para escribir el cuento. ¿Hay personajes en los cuentos, o esos personajes te llevaron a contar la historia? ¿Cómo fuiste armando el libro? Aquel que pueda leer Hinojo entre cuentos se va a encontrar con la avenida 14, las carnicerías, la de Crespo, la de Arucé, la de Ford, la de Pehuapé. Se va a encontrar con el Aromo de la Plaza, con los pinos,
con la señorita Adela, que era el cuento se llama La Niña Adela, una mujer que amó, yo creo que es la persona que más amó en el mundo, y que porque el papá no la dejó casarse, se acostó en una cama y no se volvió a levantar nunca más. Murió a los 90 y pico de años sin levantarse de la cama, ni siquiera para sus necesidades. Así que esa historia completa está en el libro. Hinojo tiene esa magia que yo les hablaba al principio, y está cruzado por las vías. Las vías lo unen con el sur, con Bahía Blanca, lo unen con Capital Federal, lo unen con Sierra Chica a través de las vías que antes traían la piedra del penal de Sierra Chica, y lo une con Sierras Vallas, con Cerro Sotuyo y con Villa Mónica. Así que todo eso de alguna manera confluye en todas estas historias que están unidas entre sí también, porque si hablo de Club Unión no puedo dejar de hablar del Club Ferroviario, si hablo del Club Ferroviario no puedo hablar del Club Atlético Hinojo. Cuento cuando se quemó el cine teatro del cine del Club Atlético Hinojo en agosto del 74, que fue algo que nos impactó a todos. Estábamos todos viendo la peor escena que nos podía mostrar el cine esa noche. Y bueno, y así se van tejiendo las historias, y los personajes que aparecen se repiten en otras historias, porque son todos conocidos, es la historia de todos nosotros. Claro. ¿Y hay algún libro que hable de Hinojo? ¿O hay biografía que hable de Hinojo? En Hinojo tenemos un museo, que es el museo, en realidad hay una red de museos que es única en el mundo. No hay tantos museos en una localidad como en Olavarría, en el partido de Olavarría. Hinojo es uno de esos museos que está a cargo de Celeste Guasura, que me prestó las instalaciones para que se pueda hacer la presentación el próximo sábado, que estoy muy agradecido. Y ahí está la historia viva de Hinojo. Hay relatos, hay gente que ha escrito de Hinojo, y todo eso se puede encontrar en el museo, además de encontrarse con personajes que tienen 200 años prácticamente. Así que es muy muy interesante el lugar. Sos un rastreador de historias. ¿Y quiénes han sido las fuentes, no? Que vos estabas diciendo, tu papá que te contó algo, tu mamá, tus propias vivencias, pero también la gente, me imagino. La gente, sí. Yo también estoy muy agradecido a Jorge Bornetti, que es un amigo de toda la vida, que tiene además la particularidad de cuando te cuenta algo, lo cuenta de una manera, es como si fuera, te embeleza o sea, atrapante. Claro, atrapante. Te da el relato escrito, Claro. Vos tenés que escribirlo, más o menos. Un día veníamos de un viaje y me dice, te voy a contar la historia del Cuéfano, que es de una vecina que él tenía que decía que veía a alguien que ella le llamaba el Cuéfano, y la historia me encantó, y también está en el libro que se llama El Cuéfano. Mirá vos. Que es una historia terrible que le pasa a una mujer que vivía ahí, que todavía vive, gracias a Dios, cumplió 100 años hace pocos días. Mira. Es la única persona que vivió en Hinojo y que nació el día de la Independencia hace 100 años atrás. Así que ahora, cuando fue el 9 de julio, que cumplió los 100 años, se hicieron todo un acto en el lugar donde está, fue la banderada. Me imagino. Así que es un personaje muy lindo, y bueno, tengo acá su historia, que es brava. Interesante. Y también se ha hablado mucho del cementerio de Hinojo. Yo no sé, yo soy del interior de Las Flores y también me reconozco en estas cosas que contás. Y del cementerio de Hinojo siempre hubo como muchos mitos. Sí, es verdad. Hay una historia que, bueno, yo no la cuento acá, pero tengo otra del cementerio, donde dos amantes que estaban en Villa Mónica y vuelven a Hinojo en una noche de tormenta de verano, les pasa algo desopilante justamente ahí en el cementerio, así que lo describo en forma completa. Muy interesante. La verdad que dan ganas ya de leer estos cuentos. Cuando escribas los próximos libros, acá está la radio para escucharte. Ojalá que vengan otros. Gracias, Guillermo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.